Lógica. Listo. Muy buenas noches, estimadas docentes. Muy buenas noches, estimados compañeros. Nosotros somos el grupo 14 y está configurado con los siguientes integrantes. Estamos Ortega Lisset, Rogel Milena, Tufiño Diego y Velasco Gabriel. En esta exposición nosotros vamos a abordar el contexto político y proceso de aprobación de la nueva Constitución de Bolivia en el año 2009. En la rúbrica se nos indicó abordar algún proceso de crisis política en el que se haya dado el constitucionalismo como fenómeno jurídico para, para resolver una crisis política en Sudamérica reciente. Nosotros hemos escogido la Nación de Bolivia y la Constitución del 2009. El objetivo fundamental que nos hemos trazado para esta exposición es conocer el contexto político en el que se promulgó la nueva Constitución de Bolivia en el año 2009. Y los conceptos fundamentales que vamos a abordar son el constitucionalismo, el Estado plurinacional y el contexto político de Bolivia. Todo esto se va a ver reflejado en la parte final en una pequeña actividad didáctica que tenemos preparados para ustedes. Vamos a comenzar la exposición con nuestra querida compañera Milena. Por favor, Milena, para que nos ayudes con tu intervención. Buenas noches, docentes. Buenas noches, compañeros. Mi tema es el contexto político de Bolivia. Tendremos que abordar ahí las causas, las consecuencias y las ideologías que provocaron esta creación en la Constitución del 2009. El contexto político de Bolivia. En el año 2009, Bolivia ha sido caracterizado por dos acontecimientos claves: el referéndum constitucional, de la aprobación clara de la Constitución, y la posición del MAS alcanzó la hegemonía política. Las causas. Igualmente, las causas fueron dos: los conflictos ideológicos entre el oficialismo y la oposición, y el bloqueo mayoritario del poder político que estaba en las organizaciones sociales de campesinos e indígenas. Las consecuencias. El conflicto sobre la nueva ley amenazó con llevar otra vez al país al borde de un conflicto generalizado. El 9 de abril, el mismo presidente Morales se declaró en huelga de hambre en el apoyo de una nueva ley electoral. Y por último tenemos las ideologías que lo provocaron. Sin duda fueron las ideologías del indianismo y el catarismo las que pusieron en el escenario la reivindicación cultural e identitaria, que posteriormente y luego de un largo proceso lleno de acontecimientos llevaría el planteamiento de un Estado plurinacional en Bolivia. Chévere, muchas gracias, Milena. Vamos a dar el paso a Gabriel. No, en este caso me toca hablar a mí. Soy Diego Tufiño. ¿Qué es el constitucionalismo? Vamos a hablar para entender todo este proceso de cambio de la Constitución de Bolivia y cómo afecta a la sociedad. Entonces, el autor Valdivieso nos dice que el constitucionalismo es reconocer la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico. Esto es muy importante, ya que esto normará la conducta de toda la sociedad, y más aún cuando se habla de un constitucionalismo contemporáneo, en el que se lo define como los cambios que se incorporan a una constitución, y esto deviene, por ende, en los nuevos comportamientos y las nuevas conductas que van a ser normadas por las personas que viven en este estado, en esta sociedad, en esta nación, ¿ya? Ya que la Constitución es el marco obligatorio del ordenamiento jurídico en general y de ella derivan todas las normas legales. Ya sabemos que el constitucionalismo busca transformar la Constitución para así adecuarnos a la ideología política que se encuentra en auge en este momento. Esto fue lo que sucedió en la nación de Bolivia. ¿Y cómo se aprobó esta nueva Constitución? Voy a tratar de explicarles un poco este contexto. Todo inicia el 20 de febrero del 2004, año en que se incorpora a la Constitución la figura de reforma total.
Es decir, que se crea el órgano para este objeto. ¿Para qué? Para que cree la nueva Constitución. En el 2004 se define que la Asamblea Constituyente va a estar encargada de crear la nueva Constitución y esto inició sus trabajos el 6 de agosto del 2006. Posteriormente, en el 28 de octubre del 2008, sucede que el Honorable Congreso Nacional toma esta ley que ya estaba escrita en la Constitución del artículo 232, en el que dice que se podrá realizar los ajustes necesarios, esto refiriéndose a la Constitución, sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional por ley especial de Congreso. ¿Listo? ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a que el 25 de enero del 2009 se haga un referéndum y el sí gane con un 61,43% frente al no, lo que aprueba la nueva Constitución del 2009 de Bolivia. El 25 de enero se da la consulta popular y el 7 de febrero del 2009, es decir, desde el 2004 al 2009, han pasado 5 años en el que se trató de cambiar la Constitución y se consiguió. Ha sido un proceso largo y un proceso muy importante lleno de conflictos, en el que el 7 de febrero del 2009 el presidente Evo Morales promulga la nueva Constitución en un evento multitudinario y lo define como el socialismo comunitario. Ahora sí, por favor, vamos a pasar la voz a Gabriel para que nos explique un poco de la Constitución de Bolivia y los principales cambios. Buenas noches con todos. Vamos a hablar de la Constitución de 2009. Ya sabemos del contexto de cómo se llegó a la Constitución. Ahora vamos a hablar de los cambios más importantes y lo que fue la Constitución. Entonces decimos que el conjunto de reformas constitucionales llevados a cabo en Bolivia representa uno de los acontecimientos más importantes en toda América Latina, sobre todo porque fue un proceso largo, conflictivo y con múltiples significados para repensar la institucionalización democrática. Cambios más relevantes de la Constitución Boliviana 2009. La promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009 definió nuevas fronteras y alcances importantes para una reforma institucional. Se identificó diferentes canales de comunicación con la sociedad civil, los pueblos indígenas y los partidos políticos. La transformación constitucional, ya que se reconoce el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y a la autodeterminación. Ahora bien, el Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena ordinario campesinas, con una estructura de autonomías y organización territorial, donde emerge un tipo de Estado federalista. Adicional, la reestructuración territorial del Estado, reconociéndose 4 tipos de autonomía: departamental, regional, municipal e indígena, con sus propios órganos e instituciones. En el tema de la organización funcional del Estado, se compuso cámaras de diputados y senadores que amplían la posibilidad de representación indígena. Finalmente, se incorporó la justicia indígena con el mismo estatus que la justicia ordinaria. Muchísimas gracias, Gabriel. Ahora sí vamos a dar paso a Lisette, que nos va a hablar un poco. Listo, yo les voy a hablar acerca del Estado plurinacional, que es uno de los elementos que generó más cambio en la Constitución de Bolivia. Entonces, Torres 2018 menciona que, o lo define al Estado plurinacional como una organización política y jurídica de una sociedad con varias Naciones Unidas en un solo Estado. Esto se refiere, o haciendo un símil con el Estado ecuatoriano, que también es un Estado considerado plurinacional, en donde varias nacionalidades conviven dentro de un mismo territorio o dentro de una misma nación, y estas están sujetas a una única constitución política.
vamos a ver tres principales características del Estado plurinacional, que es la pluralidad, la autonomía y la descentralización. En la pluralidad podemos entender que es una cultura heterogénea, donde varios grupos y sectores sociales conviven dentro de un mismo territorio. Estos grupos sociales van a tener diferente ideología, diferentes culturas, costumbres, dialectos, pero van a estar respetadas dentro de la misma constitución. Dentro de autonomía podemos entender que es la facultad de obrar con independencia. Estos territorios van a tener la libertad de tomar sus propias decisiones para el bien común de su sociedad o de su territorio para salir adelante. Y la descentralización es la dispersión de la organización política y administrativa, en donde cada territorio va a tener la libertad de crear o de organizarse, va a ser una organización autónoma, alejada del gobierno central, en donde van a tener una autonomía no solo política, sino administrativa y económicamente. El Estado plurinacional en el campo jurídico. Este tiene como base el principio de plurinacionalidad, es decir, el pleno ejercicio de los derechos de todas las naciones que conviven en un Estado. Y esto lo podemos ver reflejado en el artículo 2 de la Constitución de Bolivia. Vamos a leerlo en su parte pertinente. Menciona que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. Ahora vamos a hacer una actividad didáctica para fortalecer los conocimientos que hemos tenido durante esta exposición. Listo. Dice, unir con líneas según corresponda. Reconocer a la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico es el constitucionalismo. Ahora, órgano del Estado encargado de elaborar la nueva Constitución boliviana en el año 2006 es la Asamblea Constituyente. Varias naciones unidas en un solo Estado y que están sujetas a una misma Constitución, Estado plurinacional. Y, ¿mediante qué herramienta electoral se aprobó la nueva Constitución? Mediante el referéndum constitucional. Muchas gracias, Lisette, por tu participación. Y finalmente, tenemos las conclusiones sobre esta exposición. Como objetivo fundamental, nos propusimos conocer cuál es el contexto político en el que se desarrolla este proceso de cambio de constitución del Estado de Bolivia, el Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, nosotros como conclusión podemos decir que lo que definió, el contexto político que definió el cambio de constitución fue el conflicto que existía entre la facción de la oposición y la facción oficialista. La oposición tenía su mayoría en el Senado y el oficialismo tenía al presidente como principal elemento de poder. Entonces, esto se resolvió con las estrategias, con las herramientas que ya existían en la Constitución, como fue el referéndum. También observamos que en la exposición que incluso el presidente boliviano recurrió a una huelga de hambre. Y estas herramientas, estas estrategias que propuso el oficialismo, terminaron dándole el sí a la nueva Constitución y promulgando en el año 2019, en el año 2009 las reformas y todo lo que conlleva. Adicional a ello, algo muy importante de la nueva Constitución boliviana es que incorpora el concepto de Estado plurinacional, en donde se reconocen en la Constitución los derechos de los pueblos y nacionalidades que conforman el Estado boliviano, dándoles descentralización, que tengan sus propias instituciones con su propio poder político y administrativo fuera del poder central. Eso sí, respetando la misma Constitución que los reconoce como bolivianos. Eso ha sido todo con respecto a nuestras intervenciones. Espero que tengan una excelente noche y muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias a todos.